Buenos días, buenos días. Hoy os he traído un versículo que se encuentra en el Salmo 143 y es el versículo 8. Y dice así: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El Salmo 143 es una oración sincera y apasionada de David, quien se encuentra en una situación de angustia y desafío. En medio de sus luchas, David busca la presencia de Dios y anhela escuchar su voz. El versículo 8 es un grito desde lo más profundo de su corazón. Primer punto, la mañana y la misericordia. David comienza pidiendo a Dios que le haga oír su misericordia por la mañana. La mañana representa un nuevo comienzo, un renacer del día anterior. En ese momento fresco y silencioso que David busca experimentar la gracia y la compasión de Dios. La misericordia de Dios es como un bálsamo para el alma cansada y atribulada. Punto 2. La confianza en Dios. David declara su confianza en Dios. A pesar de las circunstancias difíciles, él sabe que puede confiar en el Señor. La confianza no se basa en la solución inmediata, sino en la fidelidad y el carácter de Dios. David se aferra a la certeza de que Dios está a su lado, incluso cuando todo parece oscuro. Tercer punto, el camino revelador. David pide a Dios que le muestre el camino por donde debe andar. La vida está llena de encrucijadas, decisiones y senderos desconocidos. Pero David no quiere vagar sin rumbo. Él busca la dirección divina. Cuando confiamos en Dios, Él nos guía paso a paso. No siempre vemos todo el camino, pero podemos confiar en Él, que Él nos mostrará lo necesario en el momento adecuado. Como conclusión, el versículo 143, versículo 8, nos invita a comenzar cada día buscando la misericordia de Dios, confiando en su fidelidad y permitiendo que Él nos guíe. Así como David elevó su alma al Señor, también podemos elevar nuestras preocupaciones, sueños y anhelos. En la quietud de la mañana recordamos que su gracia es suficiente para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu presencia, Padre. Gracias por nuestras vidas, por salvarnos, Padre. Te pedimos que en esta mañana bendigas la reunión de hoy, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros y al igual que hemos leído en este versículo, Señor, queremos buscarte por la mañana en silencio, a iniciar el día, Señor, para que tú nos acompañes, para que tú nos guíes, Señor, para que tú nos des sabiduría para tomar las decisiones correctas, Padre. Gracias porque estás con nosotros y nos acompañas siempre, Señor. A ti te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar hoy y cerrar el capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces, hacemos un brevísimo resumen. Quedamos en que el libro de los Hechos nos narraba pues, la historia o la segunda parte de la curación, de la sanación del cojo que se sentaba allí cerca de la puerta conocida como la Hermosa del templo, ¿no? Entonces, dice la palabra que se dirigía Pedro, el apóstol Pedro y Juan a orar a la hora de la oración, ¿verdad? Y vieron allí al cojo, oraron por él. El cojo se sanó y ahí salió danzando y bailando, se formó un revuelo. Y la primera parte del capítulo 4 precisamente era ese momento en que Pedro y Juan se dirigieron a las afueras de las murallas donde se encontraba el templo, en ese lugar que se conocía como el Pórtico de Salomón. En el Pórtico de Salomón, pues ellos llegaron allí, la gente, debido al revuelo de la sanación del cojo, los alcanzan y comienza, pues Pedro, aprovechando la oportunidad, a predicar el Evangelio de Jesús. Mientras estaba predicando, todo eso lo interpretan las autoridades del templo como un desorden, pues obviamente, ¿no? Y dice la palabra que llegan los saduceos, los líderes del templo, y llega también el jefe de la policía del templo, ¿no? Y allí pues se llevan a Pedro
y a Juan se lo llevan a la cárcel. Los meten en la cárcel porque ya era tarde, eran cerca de las 5 de la tarde, entonces pues ya no era tiempo de hacer juicio ni nada, y los dejaron allí hasta la mañana siguiente, en donde los reunieron y comenzaron pues a increparles y comenzaron a decirles que no podían predicar, que cuál era el problema, y comienza Pedro pues a hablar, a dar su defensa, pero a la vez a predicar el evangelio. Y terminamos con esa frase de profundo contenido teológico para nosotros los cristianos y de inmenso poder espiritual, que fue el versículo 12. Lo recordamos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También explicamos que en el versículo 12, esta conclusión a la que llega Pedro, ¿no?, en su discurso, tenía en el Nuevo Testamento la misma palabra en griego para salvación o para ser salvo es la misma palabra para ser sano. Entonces lo que Pedro estaba diciendo era que en ningún otro nombre podían ser sanos. O sea, el que fue sanado en el nombre de Jesús, pero para nosotros también tiene una connotación soteriológica, una connotación de salvación, porque en realidad en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, no solamente sanos, sino salvos. En realidad, en los tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba de ser sano o de ser salvo, en esa misma palabra, el judío lo entendía en el contexto de que él sanaría al pueblo de las consecuencias producto del pecado, porque el pecado eso es lo que produce, ¿no? Produce corrupción, no solamente a nivel del espíritu, no solamente a nivel del corazón, sino también pues a nivel de la carne, ¿no? Versículo 13, y continuamos con el capítulo 4 de Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Todos los presentes, allí estaban pues la crème de los líderes del judaísmo, del templo, estaban haciéndole un juicio, era como el tribunal supremo, lo más alto en donde podía una persona verse juzgada en Israel. Allí estaban las personalidades más importantes desde el punto de vista judicial y de su religión, de su cultura. Y dice la palabra que cuando estas personas vieron el denuedo, ¿sabéis lo que quiere decir denuedo, no? Es como esa pasión, esa franqueza, esa seguridad, es como una locomotora imparable que era el discurso de Pedro y de Juan. Cuando ellos vieron eso, cuando ellos vieron esas dos personitas, imagínenselas, con el pelo despeinado, con la barba así un poquito desordenada, porque eran pescadores, ¿no? Un poquito con ropa, no de marca, sino ropa sencillita, que hablaban así, un poquito mal, ¿no? Dice la palabra que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿no?, se daban cuenta por la manera de hablar de que eran personas sin estudios, eran personas que probablemente no hablaban bien, ¿no? Decían pues, aiga, y cosas así. No la creas a ella, entrar para adentro, salir para afuera. Ves tú y se lo dices, cosas así, ¿no? Hablaban mal, ¿no? Entonces se daban cuenta que eran personas que no tenían educación, pero eso les causaba un cortocircuito en el cerebro, porque a pesar de que eran personas del pueblo, del populacho, es decir, ellos no se destacaban por ser rabinos y por ser maestros. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace 2 semanas o hace 3 semanas? En donde el revuelo que causa una persona en esa cultura judía, cuando se ponía a enseñar, el que enseñaba no podía ser cualquier persona. El que enseñaba tendría que ser un rabí reconocido por las autoridades de Israel y tenía que ser una persona con un trasfondo de estudios detrás, de familia aristocrática, y tenía que ser preparado para poder enseñar, ¿no?
A veces se levantaban profetas que empezaban a enseñar, como es el caso de Jesús y muchos otros profetas que decían que eran el Mesías, pues ellos terminaban, los tiraban por un barranco o los apedreaban o tenían que terminar en el exilio precisamente porque no cualquiera podía enseñar. Y aquí estaban estas dos personitas, Pedro y Juan, que eran personas del vulgo, del populacho, del pueblo. De hecho, si vas al griego original, esto a título de anécdota, si vas al griego original y ves la palabra que utilizan para decir eran personas del vulgo, era la palabra idiotai, que es la palabra que nosotros utilizamos para idiotas. O sea, le estaban diciendo eran idiotas. No, pero es que en realidad la palabra idiotai no tenía esa connotación que tiene hoy en día de una persona tonta. La idiotai significa persona ordinaria del pueblo, o sea, sin ningún tipo de relevancia. Cualquier hijo de vecino, como dicen aquí, ¿no? Y dice la palabra que se maravillaban. El término griego original quiere decir, quedaban atónitos de admiración. No se maravillaban mal, se maravillaban bien, de admiración, de la manera como estos se expresaban, porque había un contraste entre que quizás no hablaban del todo bien como podía hablar un maestro de la ley, en palabras, en expresión, pero había un contraste impresionante entre lo que ellos estaban diciendo y cómo se expresaban. Y ese ímpetu, esa pasión, eso que estaban transmitiendo ellos, hacía que los doctores de la ley se maravillasen, ¿no? Hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros como creyentes ese denuedo? Ese ímpetu, esa pasión, esa manera de hablar del Señor que maraville a la gente, ¿no? Ahora mismo, hermanos, estamos viviendo un periodo donde lo más sencillo es callarse la boca. Eso es lo más fácil, callarse la boca. Si no te callas, si nunca hablas, no te vas a equivocar nunca. Esa es la verdad, ¿no? Si nunca lo intentas, pues nunca es verdad que nunca te vas a equivocar, ¿no? Pero hoy en día, yo no sé si tú lo sientes de esa manera, pero cuando te tienes que dirigir al público, en mi caso yo cuando tengo que hablar o predicar, es como si estuviese caminando por un suelo con cristales rotos, ¿no? Que uno tiene que ir caminando así, para escoger bien las palabras, para no ofender a alguien, para no hacer sentir mal a otro. En ciertos colectivos y ciertas minorías, después viene lo políticamente correcto, que cada vez nos los pone más difícil porque cada vez el listón pues lo suben mal, ¿no? Y en este contexto, hermanos, de falso buenismo, porque eso es lo que es un falso buenismo que estamos viviendo, lo más sencillo es no decir nada. Lo más sencillo es pasar desapercibido, tener un perfil bajo, ¿no? Pero porque mientras menos abramos la boca, menos posibilidades hay de meter la pata. Sin embargo, hermanos, y présteme atención en esto, pero eso significa que nosotros seamos una iglesia callada. Y una iglesia callada es una iglesia que otorga con su silencio, una iglesia que no levanta la voz, una iglesia que no le dice a la gente que lo que, por un lado, en el mundo dice la palabra que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y una iglesia que no levanta la voz y dice no, lo que es malo y lo que es bueno, está otorgando, está concediendo con ese silencio, ¿no? Porque el problema es que ir en contra del sistema ocasiona muchos problemas, pero para el apóstol Pedro y para el apóstol Juan, así como para los demás apóstoles en general, y los cristianos de aquel momento en esa iglesia naciente, ese momento no era menos problemático que el que nosotros estamos viviendo hoy en día. Para ellos, comenzar a predicar acerca de un profeta, de un hijo de Dios, de Jesús que había resucitado de los muertos, significaba darle la espalda a su cultura, a su religión, a su familia, a todo lo que ellos habían creído hasta ese momento, ¿no? Significaba ser excluidos de la sociedad, de su familia y amigos, y a muchos de ellos les supuso una terrible muerte. Una terrible muerte, terminaron como mártires del Evangelio, pero eso no los cayó. Eso no cayó la boca de ellos. Ellos hablaron, ellos levantaron su voz y muy por el contrario de lo que está ocurriendo hoy en día, su ejemplo hizo que hoy en día la iglesia sea lo que es y hasta nosotros hemos escuchado el Evangelio y hemos sido salvos porque esa gente, a pesar de todo,
no cayó su boca, sino que la levantó. Y cuando tuvo que hablar, cuando tuvieron que hablar, lo hablaron y lo dijeron. Las cosas son como son. ¿Te gusta a ti? Pues bueno. ¿No te gusta? Bien bueno. Porque hay que decir las cosas como y llamarlas por su nombre. Dice el versículo número 13. Hasta cierto punto, este versículo 13 se queda incompleto si no consideramos lo que dice el versículo 14 de Hechos capítulo 4. Dice el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El versículo 14, queridos hermanos, nos expone la evidencia, la prueba que sostiene la veracidad del discurso que defendían los apóstoles. Y esto es uno de los aspectos, hermanos, donde tenemos que reconocer que como iglesia estamos cojeando hoy en día. Porque los religiosos allí reunidos no podían decir nada en contra de Pablo y en contra de Juan, porque allí, a un lado, en un rincón, tenían la evidencia presencial, en vivo y en directo, de la persona que había sido sanada. Yo me imagino que todavía estaba saltando porque tenía piernas nuevas y no las estaba desaprovechando. Y allí estaba alabando a Dios y ellos decían, ¿cómo vamos a acusar a esta gente de decir cosas si lo que está diciendo lo está apoyando esta persona que conocíamos, que por 40 años estaba tirado en un lugar allí pidiendo limosna? Y ahora mismo, por la palabra de ellos y por lo que ellos han hecho, este que está aquí está bailando y saltando. Los religiosos allí reunidos no podían decir nada en contra de Pedro y de Juan, porque tenían de manera presencial la prueba irrefutable del milagro que apoyaba el discurso de Pedro y de Juan. Eso, hermanos, nos recuerda que tenemos que existe un testimonio en nuestras vidas que tiene necesariamente que apoyar y dar veracidad a las palabras que predicamos, porque el Evangelio no es una teoría, el Evangelio es teoría y práctica, es lo digo, pero también lo vivo. Y eso es lo que nos quiere transmitir la palabra aquí. Y no necesariamente estoy hablando de un milagro sobrenatural. Ojalá pudiésemos vivir nosotros como iglesia un día a día en lo sobrenatural, día a día viendo milagros, día a día viendo cómo el Señor sana, cómo el Señor limpia, cómo el Señor liberta, cómo el Señor hace la obra. Pero no estoy hablando solamente de lo sobrenatural. Es necesario un estilo de vida, hermanos, santo y apartado para Dios, para que dé veracidad, para que dé apoyo al Evangelio que nosotros creemos. Es necesario vivir lo que nosotros hablamos y predicamos. En la segunda carta del apóstol Pedro, ya un apóstol Pedro más maduro, un apóstol Pedro más recorrido en el Evangelio, hablando de todo lo que acontecerá en el futuro. Él está hablando aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, del cielo nuevo y de la tierra nueva y todo lo que vendrá. ¿Y sabes lo que dice? Por lo cual, oh amados, 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, mientras llega lo que tiene que llegar, mientras llega el cielo nuevo, la tierra nueva, mientras el Señor se manifiesta, mientras pasa lo que tiene que ocurrir en el futuro, no tenemos que vivir arraigados del futuro, 2 de Pedro 3:14, pero mientras llega, mientras esperamos lo que tiene que llegar, esto es lo que dice Pedro, procurad con diligencia, esta palabra es para todos nosotros, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa palabra es importante, irreprensibles en paz. Mientras esperamos las cosas que vendrán, mientras estemos caminando en este mundo, procuremos con diligencia, diligentemente, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Qué maravilloso, hermanos, que podamos ser una iglesia, que podamos decir, somos una iglesia llenos de hermanos irreprensibles. ¿Sabéis lo que quiere decir irreprensible?
Hermano, gracias por venir. Lo bendecimos y los enviamos con bendición. Gracias, hermano, por venir. Que el Señor bendiga el trabajo de hoy. Y qué maravilloso, hermanos, que podamos ser una iglesia, que podamos ser llamados, que podamos ser hallados irreprensibles. Irreprensibles es que nosotros, nadie nos va a poder reprender porque no tenemos culpa de nada. Pero ojo, eso no quiere decir que no vamos a cometer errores en nuestro caminar con el Señor y en nuestra vida. Porque sí, porque cometemos errores, pero el hecho de pedir perdón y enmendar los errores y enmendar las equivocaciones de nuestro caminar diario forma parte del ser irreprensible. ¿Sabes qué persona no es irreprensible? La persona que comete errores pero nunca enmienda esos errores. Se queda con el error allí. De hecho, hay personas que cometen el error y dicen, no, yo tuve razón y eso no fue un error, yo lo tenía que hacer así o así pasó porque así tiene que ser. Eso no es una persona irreprensible, pero una persona irreprensible puede cometer errores, pero llegado un momento cuando ese error se le señala, mira para atrás y dice, yo cometí un error delante de todos y dice, y yo enmiendo ese error en la medida de mis posibilidades. Esa persona sigue siendo una persona irreprensible. Que podamos también ser una iglesia que busquemos los milagros de Dios, hermanos, que lo busquemos, que sepamos que cuando hay una persona enferma, hay un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sanaba ayer, que sana hoy y que seguirá sanando mañana, que liberta hoy porque libertaba ayer y seguirá libertando mañana, que es el mismo Dios todopoderoso, y que nosotros no nos cohibamos de ser personas que oremos fervientemente por esa persona. No importa si esa persona no tiene plena convicción, no importa si hay que hacerlo en público, no importa si nos da un poquito de vergüenza, no pasa nada. Lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona vale el poquitito de vergüenza, vale quizás el poquitito de que se enteren que yo soy evangélico, que yo soy cristiano, lo vale, hermano, porque tenemos que creer en un Dios y tenemos que también vivir lo que nosotros decimos y lo que nosotros predicamos, mostrar el poder del Señor. Yo creo, hermanos, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y esas maravillas hechas por Dios en el pasado, las sigue haciendo hoy y las seguirá haciendo en el futuro. Y lo que decía anteriormente, no todo tienen que ser maravillas, portentos y milagros. A veces no pasa que es un cojo que se levanta, o que un enfermo de cáncer se sana, o que el mar se abre, o qué sé yo, o que se oscurece el día. Pero que una persona cambie su manera de vivir, que el mentiroso deje de mentir, que el gritón deje de gritar, que el fornicario deje de fornicar, que el promiscuo deje su vida promiscua, que el ladrón deje de robar, que el malediciente deje de maldecir. Maravillas que hacen que los que no creen digan como los religiosos que estaban ahí delante de Pedro y de Juan, no podemos decir nada en contra de ellos porque la evidencia la tenemos aquí parada. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir como iglesia. Si nosotros hablamos y lo decimos solo en teoría, pues bueno, sí, lo que está diciendo es en teoría, pero si nuestra vida respalda la teoría que nosotros estamos hablando, la gente va a decir eso. No podemos decir nada en contra de ellos porque yo lo conozco a él. Yo sé cómo él era antes y sé lo que Dios ha hecho en su vida, cómo lo ha cambiado, cómo es una nueva persona. Su testimonio está hablando de lo que él está hablando en teoría. Su vida habla también, no solamente sus palabras. Es evidente que algo ha pasado aquí. Versículo 15 de Hechos 4. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Pues estaban allí todos reunidos y le dijeron a Pedro y a Juan, salir un momento por aquí por la puerta, esperarnos allí en el banquito, que tenemos que hablar y tenemos que conferenciar entre nosotros. Porque de cierto señal
manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Esta palabra es interesante, esta frase. No lo podemos negar. Se pusieron a deliberar en privado y lo que acabamos de decir, la obra que hicieron ellos es manifiesta, ¿no? Nadie la puede negar porque toda Jerusalén lo había visto. Era la hora de la oración y estaban en el templo. Es imposible negarlo. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, estaban hablando los principales del templo, ¿no? Para que no se divulgue más, para que no sigan hablando estas locuras que está hablando Pedro y Juan y los demás apóstoles que estaban por allá, ¿no? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Vamos a amenazarlo, vamos a amedrentarlo, vamos a decirle que no lo tienen que hacer con una amenaza. Versículo 18. Y llamándolos, o sea, terminaron de deliberar, y le dijeron, Pedro, Juan, venga, y llamándolos, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, no sé en cómo les presionaron, pero pues le dijeron, no sé, si vuelven a hablar, los vamos a tirar por allá va a aparecer un accidente o algo así. No lo sé, no sé qué les dijeron, pero les amenazaron. Y les dijeron, ojo, que yo sé dónde vives, que conozco tu familia, algo le habrán dicho, ¿no? Versículo 19, cachetada de atrás para adelante, de Pedro y de Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad, vosotros que sois los que juzgáis, juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esta última frase me gusta mucho porque es como si Pedro y Juan le estuviesen recordando a estas personas que eran la creme de la creme, que eran el top de los que mandaban allí, los mandamases, ¿no? Los máximos en autoridad. Les estaban diciendo, yo sé que vosotros mandáis, sí, vosotros decís las cosas y todo se cumple, sí, pero acuérdense algo, que el que manda por encima de Israel no son ustedes, el que manda por encima de Israel es el Dios Todopoderoso, y Él está por encima en jerarquía de ustedes, acuérdense. Entonces, partiendo de esa premisa, juzgad vosotros si es justo, obedeceros a ustedes antes que a la autoridad principal, a la cual ustedes también tienen que obedecer. Yo me imagino cómo les habrá quedado la cara a ellos. El versículo 20 es el versículo que podemos leer a continuación. Es otra de las frases que me gustaría, hermanos, que nos llevásemos en nuestro corazón en esta mañana. Son unas palabras que deberían hacer muchísimo ruido en nuestra vida como creyentes. Y recordar estas palabras todos los días de nuestra vida, hermanos. Todos los santos días de nuestra vida. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Me encanta, se me pone la piel de gallina. Nosotros no podemos, no solamente porque está prohibido para nosotros, sino que es imposible en nuestra naturaleza, como nuevos creyentes, impulsados por el recién Espíritu Santo que acabamos de recibir en nuestro corazón, hacía unos días atrás probablemente, es imposible para nosotros que nos callemos, que dejemos de decir lo que hemos visto y oído, que dejemos de ser, en otras palabras, no podemos dejar de ser testigos de Jesús. No nos pidáis algo que para nosotros es imposible dejar de hacer. No podemos. Es algo que no podemos hacer.
Es algo que va más allá de nuestras fuerzas. Tenemos por fuerza que seguir siendo testigos de Jesús. No es una opción. No es una opción. No podemos. Simplemente no podemos. Versículo 21. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Por qué no les podían castigar? Porque en realidad no habían hecho nada malo. Y lo que habían hablado, tenían allí la evidencia de pie, el cojo que por 40 años había estado allí. Versículo 21. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Yo me imagino cómo estaban esta gente de manos atadas, porque querían darle una golpiza a estos y querían castigarlos, pero estaba la gente dándole gloria a Dios por lo que habían hecho ellos, ¿no? Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los tuvieron que soltar porque no tenía más remedio, ¿no? Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Les contaron todo lo que había pasado, pues allí esa mañana, ¿no? Y ellos, o sea, Pedro y Juan, junto con todos los apóstoles, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué hicieron allí? Pues se pusieron en oración, se pusieron a orar. Y mira la oración es maravillosa. Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan a las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos en contra del ungido del Señor, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los apóstoles se pusieron en oración pero a partir del versículo, acabamos de leer el 28, a partir del versículo 29, hermanos, siguen orando y se nos muestra lo que siguieron orando los apóstoles. Y mira lo que pidieron los apóstoles. Desde aquí comienza una petición súper preciosa. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Yo no sé qué les dijeron. No sé. Yo sé qué coche tiene, te lo vamos a rayar, o algo así, te lo vamos a reventar la rueda. No sé qué le dijeron, pero ellos dijeron, mira, nos han amenazado, Señor. Mira las amenazas que nos han hecho. Pero mira la petición de los apóstoles. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, los apóstoles nos dijeron, mira que nos han amenazado, Señor. Cuídame el coche que tiene 2 años. Cuídame la familia. Cuida a mi esposa. Cuida a mis hijos. Cuida a mi casa. No le vayan a tirar piedras a las ventanas. Cuídame tal. Ayúdanos, Señor. No. Lo bonito es, mira las amenazas, Señor. Concédenos que les metamos el dedo en la llaga muchísimo más profundo, haciendo que prediquemos con denuedo. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, porque eso es lo que importa ahora, hablar de tu palabra. Mientras, versículo 30, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo que hemos hablado hasta el momento, concédenos a nosotros seguir hablando tu palabra y seguir haciendo que el evangelio se extienda, mientras lo que nosotros estamos diciendo se apoye en milagros y señales para que la gente se dé cuenta que tu palabra es la verdad. Concédenos eso, Señor. Qué petición tan bonita, hermano. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermosa petición, hermosa petición. Nos han amenazado, sin embargo, Señor, concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo denuedo. No permitas que las circunstancias, que el sistema de hoy en día, que el sistema mundial, que lo que la gente diga, que lo que la gente piense, que lo que la gente hable, no permitas que haga que nosotros nos callemos. Concede, Señor, que podamos hablar con valentía, con pasión, con ímpetu tu palabra santa. Y la oración sigue diciendo, y mientras hablamos tu palabra santa con pasión, con ímpetu, con denuedo, extiende tu mano para que ocurran milagros y señales en el nombre de tu Hijo Jesús. Queremos seguir siendo testigos y queremos que tú obres y testifiques y apoyes tu palabra, Señor. A mí no me importaría que cuando nos reunamos a dormir aquí, a orar aquí, a reunir, a orar, tiemble la tierra. Aunque venga la policía, digo, ¿por qué tembló la tierra? Porque estábamos orando. Aleluya. Qué bueno. Versículo 32. Y con esto, pues terminamos el capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es decir, tenían un mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todo ellos, sobre todos ellos. Aleluya. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí eso es lo que estaba comportándose la iglesia en ese momento. Si tenían casas, tenían propiedades, ellos las vendían y traían el dinero de los apóstoles. Aquí está, que nadie pase hambre, que nadie pase necesidad. Versículo 35, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, allí queda la historia un poquito inconclusa, cambia de capítulo, que lo seguiremos viendo la próxima semana, y sigue esta dinámica de la iglesia, pues vendiendo sus propiedades y dándolas a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, y ellos se encargaban de distribuir para que nadie tuviese ninguna necesidad. Nosotros podemos pensar, era muy bonito eso, y seguramente era un tiempo de coinonía y de bendición maravilloso, que nadie tuviese esa necesidad ni nada. Pero a mí se me ocurre pensar que aunque es muy bonito esto que estaba ocurriendo, esta dinámica que estaba ocurriendo, no era exactamente lo que Dios tenía en mente, porque lo que Dios quería era que el evangelio se expandiera, y después de esto vino persecución para los creyentes. Ellos se hubiesen podido quedar, la iglesia de Jerusalén, allí vendiendo sus cosas y esperando al Señor, y el Señor viene la próxima semana, y cantaban con guitarras y todo eso, pero Dios dijo, no, tengo un plan para ti, a predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta España, aquí. Y lo que viene después es el Señor llevando su iglesia por el mundo antiguo en ese momento, predicando la palabra, y un montón de gente convirtiéndose y la iglesia creciendo hasta hoy. Hasta la semana que viene seguimos con el capítulo 5 del libro de los Hechos. Amén. Está interesante, ¿no? Sí. Señor, gracias te damos por tu palabra.